Hola a todos, soy Paula Rey, este es el podcast de Evento Plus y hoy estoy con tres profesionales para hablar de un tema importantísimo para los organizadores de eventos, que es cómo solicitar los permisos para hacerlos en vía pública. Estoy con Alberto Sandín, CEO de Ubica, Marga Calvo, directora de operaciones al cliente en Somos Experiences, y Pedro Pablo Pérez, CEO de Faceta. Gracias a los tres por venir. Como os decía, vamos a hablar sobre cómo se gestionan los permisos en vía pública, porque justo el Ayuntamiento y el Madrid Commission Bureau acaban de lanzar una guía de ayuda a los organizadores con las claves para pedir estos permisos. De hecho, la tenemos aquí, es esta. Marga también la tiene impresa. Y bueno, en la guía se habla sobre este proceso, que Alberto, me gustaría preguntarte si puedes un poco resumírnoslo, porque en Ubica entiendo que pues, gestionáis autorizaciones, también la búsqueda de localizaciones para eventos. Entonces, si puedes resumirnos un poco, en líneas generales, cómo sería el proceso, lo que tienes que presentar, para alguien que no conozca tanto este tema, si es complejo, si es algo simple, que supongo que muy complejo. Vale, pues nada, lo primero daros las gracias por la invitación y agradeceros el trabajo que realizáis de engrandecer nuestro publicidad, nuestro mundo de la publicidad. Y nada, comentarte que comentaros a los oyentes, lo primero que el mundo de los permisos es totalmente diferente de un lugar a otro, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en la ciudad de Madrid y aún así dentro de la ciudad de Madrid existen 21 distritos, ¿vale? Cada distrito tiene, digamos, sus propias normas. Pero en grandes rasgos lo que hay que hacer es una solicitud, hay que tener en cuenta que son 45 días en teoría laborables, luego está la duda si son laborables o naturales en función de la carga de trabajo muchas veces que tiene la administración. Hay que rellenar un formulario y ese en el que tienes que ser bastante específico y enviarlo y meterlo por registro. Hoy en día existen los registros online y los registros digitales y a partir de ahí pues empieza un proceso que suele ser bastante amplio y bastante largo, que tiene muchas controversias y que al final, dependiendo del evento que vayas a realizar, no es lo mismo poner 2 promotores en una plaza que hacer una gran instalación o estar ligado a un evento de ciudad, como puede ser, pues comentábamos el otro día mientras hablábamos, ¿no? La final de la Champions, si se produce en la ciudad de Madrid la final de la Champions, pues evidentemente es un evento de ciudad, o hacer un evento únicamente publicitario, ¿vale? Pero lo más importante es, en la guía que se ha escrito y que se ha publicado nueva, viene desarrollado todo el proceso que hay que realizar. Teniendo en cuenta, una de las cosas más importantes, que estas autorizaciones, que son autorizaciones de ocupación de la vía pública, son discrecionales, ¿vale? Luego hablaremos y desarrollaremos qué significa esto de discreción, lo cual hace que cada distrito tenga potestad, o cada concejal de distrito tenga potestad para autorizarte un evento determinado en función de la discreción que hace ese distrito. Entiendo. Has comentado que Madrid tiene 21 distritos y una de las cosas que comenta la guía es que si se organiza un evento que engloba varios distritos, es necesario enviarle el permiso, o sea, la solicitud del permiso a cada uno de manera independiente, ¿no? No sé si alguno de vosotros habéis organizado algún evento que englobe, pues no sé, Salamanca, Centro. Sí. Sí, o sea, en mi caso yo he trabajado en algún evento, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, si no recuerdo mal, pertenece a 2 distritos y no son pocos los eventos que se llevan a cabo en la Puerta de Alcalá, ¿no? Y es Retiro y Salamanca, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, en función del tipo de evento y del anunciante, incluso del contenido del evento, a veces es preferible trasladar el evento, a pesar de que la foto, digamos, de Puerta Alcalá es la emblemática y la que probablemente al cliente le gustaría. Si realmente quieres garantizar que el evento se lleve a cabo, es mejor trasladarlo a lo mejor a Colón o bajarlo un poco más hacia abajo, hacia Atocha, porque si no es probable que no consigas poner de acuerdo a todo el mundo para llevar a cabo el destino. Claro, porque ¿qué pasa si un distrito, Alberto, te dice que sí y otro te dice que no? Porque pues te quedas con el que dice que sí. Pero tienes como que quizás eliminar o redirigir la otra parte que querías hacer en el otro, ¿no? Esto es una parte, o sea, el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento muy complejo, hay más de 3,5 millones de habitantes y uno de los problemas, que al final es como es una virtud, pero en algunas cosas, pero en otras supone un problema, y en nuestro sector supone un problema, es que, y pongo muchas veces este ejemplo, ¿no?, que el Ayuntamiento de Madrid está organizado de tal manera que somos como el gobierno del país, ¿no?, el gobierno de España. Por un lado está la parte del ayuntamiento, alcaldía, que es el gobierno de España, y luego están las diferentes comunidades autónomas que tienen competencia sobre infinidad de cosas, como son educación, sanidad, etcétera, etcétera. Pues en el Ayuntamiento de Madrid sucede lo mismo. El gobierno es la alcaldía, el alcalde,
y los distritos tienen competencia sobre eso, y lo que le puede parecer bien al distrito de Salamanca, en el distrito de Chamartín no le gusta y entonces no se puede hacer, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ellos tienen más experiencia en esto que yo, pero al final tú le trasladas, en nuestro caso nosotros le trasladamos a nuestro cliente que esto es lo que sucede, que si se queda con un distrito bien, o se busca otra ubicación totalmente diferente. Muchas veces los plazos no te permiten hacer este cambio y empezar el proceso, porque claro, no quiere decir que yo ya tengo el proceso abierto en el distrito de Chamartín y ahora me puedo ir al de Tetuán. No, tienes que empezar el proceso en el distrito de Tetuán. Entonces, esa división que se hace dentro del Ayuntamiento de Madrid para nosotros nos supone un inconveniente que seguramente para la organización de la ciudad esté muy bien desarrollado, pero en el mundo publicitario nos genera un caos. Claro. ¿Y el cliente cómo ve esto? ¿Siempre busca los mismos espacios? Porque antes comentabas tú, Pedro Pablo, bueno, pues si no es en Alcalá lo trasladamos a Colón, pero el cliente a lo mejor siempre pide los mismos. A ver, el cliente siempre intenta buscar la ubicación más llamativa, pero bueno, sí es cierto que entiende también un poco estos problemas burocráticos, porque muchas veces eso no depende de ti, entonces le tienes que poner un poco en una balanza, el decirle, mira, tenemos esta situación, hay que ser súper sincero, tenemos esta situación, si nos movemos empezamos de cero, si no, la alternativa es hacerlo de tal forma. Entonces tú, si le planteas esa alternativa, bueno, pues al final lo que intentas es, por el bien de tu cliente, buscar que tenga la mejor ubicación posible y sacarle la mejor imagen también posible. Intentas que combine un poco esa finalidad del espacio. Si es cierto que, bueno, a vosotros también os pasará, intentas ofrecer los espacios en los que sabes que vas a tener menos problema. Cuando propones una acción en calle, otra cosa es ya que el cliente quiera un sitio súper específico, pero tú como profesional pues vas un poco a los sitios donde sabes que vas a tener más facilidad, donde vas a tener menos inconvenientes, ya no a nivel papeleo, sino bueno, pues porque tiene, como tú decías antes, un parking debajo, va a soportar X pesos. Bueno, pues un poco, si ya te conoces más o menos esos espacios, sabes un poco lo que le puedes ofrecer y dónde vas a ir mejor. Y que no sean tampoco pues, espacios especialmente protegidos, ¿no? Que eso es como una línea roja para el ayuntamiento, que no implican patrimonio histórico, que no sean un parque también, pues el Retiro, por ejemplo. En lugares donde no se puede directamente, donde es tan complejo que puedes intentar, puedes arrancar el proceso. O sea, yo con respecto a lo que comentaba Margarita, lo que nosotros hacemos en Faceta es ofrecer posibilidades de tipologías de espacio, y dentro de las tipologías de espacio público 100% lo que hacemos es hacer varias solicitudes paralelas. Como decía Alberto, el hecho de que arranques en un lugar no quiere decir que eso avance por un lado y sea complementario con otro distrito, y como sabemos eso, pues arrancamos en 3 sitios a la vez y luego ya vemos a ver qué pasa y a ver dónde vamos, ¿no? Sí, pero eso no siempre vas a poder hacerlo. Bueno, no siempre funciona. No, y no siempre tienes el tiempo material para decir, preparo 3 proyectos para presentar, etcétera, etcétera. Que es que hay muchas veces que el tiempo juega en nuestra contra. Es que eso hablaba antes Alberto de los 45 días, que al final es un plazo de gestión de la administración pública que no coincide con los plazos de los eventos ni los plazos de la organización, y yo entiendo que es lo recomendable, pero que quizás en ciertos casos, dependiendo del evento, pues intentas pedir igualmente el permiso por si acaso, pues con menos tiempo al final se aprueba, pero el plazo es ese. ¿Entiendo? No es lo más recomendable. La duplicidad de solicitudes a veces lleva a la denegación de ambas solicitudes directamente, ¿vale? Y es verdad que esto lo estabas dando los primeros ápices sobre ello, que es uno de los grandes problemas que tiene la realización de eventos en la vía pública, y es que la forma de trabajo de la administración pública pues no es ni mucho menos similar a la forma de trabajo de las empresas privadas. Y ya no solo los plazos, sino la flexibilidad en determinadas cosas, el tener que modificar, porque a lo mejor tengo que modificar los horarios, porque llevo un influencer y ese influencer solamente puede aparecer a un deportista y ese deportista solo puede estar de 10 a 11 y yo el horario, lo que solicité en su momento era que empezábamos a las 12, y si tengo que modificar ese horario tendría que modificar la autorización que he recibido además con un día de antelación o 2 días de antelación, lo cual es imposible, y entonces genera bueno, pues esa forma de trabajo de la administración pública y la empresa privada genera un choque brutal en la hora de las acciones en
en vía pública, que no sucede si lo haces, por ejemplo, en un centro comercial o en cualquier espacio como este en el que estamos, ¿no? En espacios privados tienes mucha más flexibilidad. Y esa parte es uno de los problemas que nos encontramos nosotros y se encuentran las agencias y los anunciantes a la hora de realizar eventos en la vía pública, ¿no? Y ahí yo, perdón. No, sobre todo, tío, hay un detalle que hemos comentado justo antes de empezar a hablar, y es el no conocer la disponibilidad del espacio. O sea, no hay un calendario que tú puedas consultar y ver si Callao está o no está disponible, no lo sabemos. Por tanto, tú haces una solicitud sin saber si está disponible o no está disponible. A ver, es lo que también decíamos antes, que hay espacios que ya puedes pensar que tienen mucha demanda, que son espacios pues muy en centro, y luego a lo mejor si vas a espacios más deslocalizados vas a tener más facilidades. De hecho, el ayuntamiento ahora mismo tiene una campaña de promoción en ese sentido, como de ir a otros barrios que están menos explorados y que al final tienen plazas también, pero obviamente eso es un poco jugar con lo que quiera el cliente. Si ha visto algo en Callao, lo quiere montar en Callao, lo quiere montar en Colón o en Plaza España, pues al final va... Es un poco el equilibrio, ¿no? También hay otros consejos como evitar cortar el tráfico, ¿no? Que también siempre supone más problema y puede conducir a que te deniegan la solicitud, o hacerlo un viernes, por ejemplo, que parece una tontería, pero también puede hacer que te digan... Claro, pero es que eso va a depender un poco de la tipología del evento. Y igual que la ubicación, lo que comentábamos antes, va a depender también de eso. Si es un producto y el cliente quiere darlo a conocer, que va a querer un sitio donde tenga una máxima afluencia, donde tenga una visibilidad enorme. No le puedes sacar a otro barrio fuera, por mucho que el ayuntamiento quiera potenciar esas zonas, porque es que no le interesa, es que prefiere no hacerlo. Entonces te enfrentas también un poco a eso. Lo que ha comentado del calendario, o sea, a mí eso me parece fabuloso, porque tú pierdes un tiempo solicitando un Callao y cuando te avisan ya es demasiado tarde, ya no tienes tiempo de reacción para irte a otro sitio, y eso pasa muchas veces. Desde aquí le hacemos una petición al ayuntamiento para pedir ese calendario, aunque entiendo que sería muy complicado, porque al final también los eventos, de hecho Callao también se gestiona una parte con Callao City Lights, o sea, hay espacios que son de gestión pública-privada, entonces también entiendo que es un poco complicado, pero sí sería obviamente lo ideal. No sé si... Quería simplemente decir esto, el calendario. Es prácticamente imposible que la administración pública tenga un calendario porque existen tantos eventos y de diferentes administraciones, es decir, si mañana coloca un autobús la Cruz Roja, ese autobús viene de Sanidad y Sanidad pertenece a la Comunidad de Madrid, y entonces la comunicación entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid no es tan fluida como nos gustaría posiblemente a los ciudadanos. O si mañana hay una manifestación, depende de delegación del Gobierno, ¿vale? Que es Gobierno de España, Ministerio de Interior, y entonces es el Ministerio el que tendría que comunicar. Entonces, claro, el simplemente, o una acción vecinal, que eso es de ciudad, ¿no? Entonces, el tener ese calendario es muy complicado. Es verdad que la parte que nos compete a nosotros en Ubica, pues como llevamos 25 años con esto, pues conocemos al que está detrás del teléfono en el distrito centro, en el distrito de Chamartín, y le llamamos y le preguntamos, oye, necesitamos saber si está disponible la plaza de no sé qué. Y nos suelen dar respuesta de a día de hoy, ahora mismo, lo que nos dicen siempre, ahora mismo sí. Dentro de 10 minutos no tengo ni idea. Yo ahora mismo en el calendario, que ellos sí tienen un calendario más o menos, dice, claro, dentro de 10 minutos pues puede estar ocupado, porque ha llegado un papel de delegación del Gobierno de que hay una manifestación de los vecinos protestando por el ruido del Bernabéu o lo que sea, ¿no? Entonces sí, que al final es complejísimo ese calendario. Estamos hablando de un espacio complejo, pero porque convergen muchas cosas. Hay eventos, hay manifestaciones, estamos hablando de la vía muy viva, exacto. Muy viva. Y las personas, quiero decir, al fin, hablabas de trucos. Yo creo que es muy interesante cuando tú diseñas el evento y lo vas a ubicar en el lugar que sea, en la plaza que sea, en el espacio que sea público. Si ese evento convive con la ciudadanía, convive con lo que pueda suceder en la plaza, cuanto mejor pueda convivir ese evento, mejor va a ser, más fácil va a ser que te otorguen el permiso, ¿no? Entonces, cuanto menos intrusivo sea, pues mejor para el concejal que tiene que autorizar y a los técnicos que tienen que autorizar. Al final las plazas son de uso público, son para las personas, ¿no? No hay que olvidar tampoco eso. Cuando tú haces un evento tienes que pensar en la gente que va a pasar por allí. De hecho, en ese sentido hay un tema en toda del proceso de solicitud, que es el hecho de montar instalaciones temporales, ¿no? Eso, Alberto, supongo que es un aspecto con el que hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que obviamente hay que presentar más documentación y obviamente estás ya interfiriendo más en lo que es la vía pública. Además, creo, si no me equivoco, que el ayuntamiento
lo cataloga incluso como obra, ¿no? Sin montar, por ejemplo, una carpa, que nosotros en el sector sabemos perfectamente que no es una obra, porque es una instalación temporal que tú la montas, es efímera, y la quitas. Pero el ayuntamiento exige una serie de documentación, pues realmente como si montases una obra, ¿no? Un documento técnico aprobado por un arquitecto también competente. Por una parte, el papeleo es un trámite complicadísimo para una agencia con un equipo reducido que obviamente no tiene un arquitecto en plantilla, y por otra parte también es un complejo a la hora de el momento hacerlo, poner más seguridad a lo mejor. O sea, entiendo que esa parte hay infinidad de variables en el mundo de los eventos. Como te decía, depende de la dimensión que tenga el evento, es uno u otro. Uno de los problemas que nos encontramos cuando trabajamos con las agencias es que, claro, llega el momento de la redacción del proyecto técnico. ¿Por qué? Porque cualquier instalación efímera que puede ser susceptible de provocar un accidente, porque se caiga, porque venga una filomena y le caiga un metro de nieve, se está tomando como una obra menor, y entonces necesita la redacción de un proyecto técnico. Y ahí es donde muchas veces las agencias, ¿qué es un proyecto técnico? Nosotros tenemos un documento normalizado en el que decimos, mira, necesitamos esto, ¿vale? Y además es mucho mejor que nos des, en nuestro caso contamos con una arquitecta que nos redacta el proyecto técnico, además en función de cómo lo piden en Chamartín, cómo lo pide, bueno, ni siquiera en Chamartín, cómo lo pide el técnico 1 de Chamartín, cómo lo pide el técnico 2 de Chamartín y cómo lo pide el de Distrito Centro, ¿no? Entonces, ahí muchas veces nos perdemos, porque además no es un trabajo de agencia el redactar un proyecto técnico, pero lo solicitan y cada vez lo solicitan más. Y no solamente está el proyecto técnico, sino que existe el certificado de instalación, el certificado de desinstalación. Te piden los seguros de responsabilidad civil sin fianza, lo cual también conlleva a un caos, porque las aseguradoras muchas veces no entran dentro del sin fianza, y bueno, pues piden un montón de documentación que genera a veces mucho caos en el mundo de la agencia. Nosotros intentamos resolverlo internamente porque sabemos que esto se escapa del mundo de la agencia, pero es verdad que es una parte muy peleaguda, porque hay que ponerse en contacto con un colegiado y a partir de ahí que sepa redactar ese proyecto también, porque no es lo mismo hacer un proyecto para el cambio de una fachada de un edificio que para el montaje de una carpa de 10x10 y no sé qué tal, que lleva unos tensores diferentes, que tienes, bueno, pues es un mundo complejo que es verdad que no ayuda tal y cual está la normativa. Pero además es que en el momento en que le metes estructuras, o sea, no es solo el proyecto y que te lo declaren obra, es que aumentas tiempos de montaje probablemente, aumentas pesos, aumentas anclajes, te varía el espacio, o sea, que todo lo que te van a ir pidiendo en ese proyecto también te cambia. Sí. Te lo vas complicando. O sea, cada vez es más complejo, y es cierto lo que dice Alberto, que la mayoría de las agencias no disponen de perfiles técnicos. Por eso la capa de producción es tan importante, ¿no? Porque incluir esos perfiles en el proceso de solicitud de permisos y entender cómo es el espacio donde vas a trabajar. Por ejemplo, la Plaza de Colón tiene debajo un parking y además hubo un atentado hace unos años. Eso hace que la estructura esté muy debilitada, y por tanto el peso que sostiene la Plaza de Colón en algunos lugares es muy concreto. Hay un teatro debajo de la plaza. 500 kilos por metro cuadrado y en algunos casos 350. Efectivamente. Entonces todo eso hay que conocerlo a la hora de diseñar. Poco peso, realmente, es muy poco peso. A la hora de diseñar el evento tienes que conocerlo. Además de esto, el hecho de que soliciten documentación técnica a mí me parece adecuado. Me parece que está bien que todo sea legal y funcione de cara a la legislación vigente. Lo que no me parece tan bien es que a veces pues nos pidan poner un cartel diciendo el coste de la obra, y el cartel de obra típico que aparece en una obra de una fachada, como comentábamos. Eso sí que tiene matices, y a veces los técnicos interpretan que por ser una obra menor hay que hacer algunos trámites que obviamente no tienen ningún sentido en nuestro sector, porque esto va a durar muy poquito, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que nos perdemos todos un poco. Cuando alguien llega y te dice, no, pero quiero que me lo valles. Bueno, otra cosa es que lo perimetre, pero que lo valle. ¿Cómo voy a vallar esto si lo voy a desvallar dentro de 15 minutos y solo va a durar un rato? Esta es la parte que con las juntas municipales de distrito y con los técnicos estaría bien normalizar, y bueno, con esta guía a lo mejor conseguimos en algún punto de esos. Precisamente lo que hablábamos antes de comenzar, que todo esto le falta flexibilidad a la administración pública, y entonces lo toma como una obra cuando esto no es una obra. Realmente lo hablábamos, ¿no? Realizar muchas veces un evento es prácticamente un rodaje, entre comillas, porque al final lo que se busca es la difusión que podemos dar luego en los medios, que hoy en día son casi todo redes sociales y demás, ¿no? Entonces al final lo que estás produciendo es un rodaje, y el rodaje pues no es una obra de una fachada, ni estoy poniendo cemento, ni estoy quitando, entre otras cosas, porque no me dejan atornillar en el suelo, tengo que poner lastre,
desastres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la normativa que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que ojalá salga ya la nueva normativa, es una normativa que es del año 2009, ¿no? Nosotros formamos parte de aquel equipo de consejo de redacción, ¿no? de aquella normativa, que se modificó en algunos puntos en el año 2013, pero que fijarse está desactualizada con cómo ha cambiado el mundo. La ordenanza de publicidad, dices, ¿no? Sí, la ordenanza de publicidad exterior. Entonces, claro, dices, ahí yo creo que tendría que modificarse esta ordenanza, que necesita una modificación, que ha estado a punto de hacerse con anteriores gobiernos, pero se quedó en el limbo, y ahora esperemos que el actual gobierno de Madrid sí que saque a la luz la nueva ordenanza y que tenga en cuenta otras cosas del mundo digital, porque es que no aparece en ningún sitio. Entonces, claro, la forma de trabajar que tenemos las agencias, que vamos siempre por delante, y esto es verdad que la sociedad va por delante siempre de las administraciones, pues esta ordenanza debería recoger todas estas cosas y ser mucho más flexible, porque esto no son obras, son montajes efímeros, que hoy estoy aquí, mañana estoy en Sevilla, pasado estoy en Valencia, el otro día me voy a Barcelona, y claro, son montajes que no me puedes exigir unos plazos tan exagerados, con tan poca flexibilidad para mover determinadas cosas, y encima que me coloques cartelitos con no sé qué tal, que dices, hombre, que yo no puedo ponerte un vallado porque esto multiplica los costes a precios sin... Muchas veces dependes un poco de la profesionalidad y de la humanidad del técnico. O sea, el llevar... No te digo llevarte bien, sino el que te dé la flexibilidad de poder reunirnos antes, poder ver el proyecto y entender que vamos de la mano. Eso va a depender un poco siempre de ese técnico de turno. Sí, comentabas, Alberto, la ordenanza de publicidad exterior. Otro de los puntos donde no coincide mucho esa ordenanza con lo que es el trabajo real de un organizador es que te piden especificar mucho cuando no tienes todavía datos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la publicidad, tú puedes saber, pues no sé, si vas a tener aproximadamente un número de stands y un número de patrocinadores, pero no lo sabes a lo mejor hasta 2 días antes exactamente cuáles van a ser y cuántos van a ser. Y ahí lo tienes que decir. O sea, te lo piden para que puedas hacerlo al final. Entonces, eso es, o sea, entiendo que se hace una aproximación de, pues creo que voy a poner 10 stands, pero no sé. Ahí hay el gran problema que tiene la ordenanza actual, bajo mi criterio, y es un criterio totalmente subjetivo, es que las autorizaciones son discrecionales, ¿vale? Y la discreción, que lo comentaba al principio, significa que el concejal o concejala de un distrito te lo autoriza bajo su discreción, ¿vale? Entonces tú puedes tener el mismo evento montado de Coca-Cola o solicitado en la plaza de Colón y el distrito de Salamanca te lo autoriza, que luego viene Pepsi con otro evento prácticamente igual y lo quiere hacer ahí y no se lo autorizan. ¿Por qué? Por la discreción de la concejalía de turno, ¿no? Entonces, eso es una de las partes que habría que modificar de la ordenanza. También es verdad que la empresa privada, y ahora me pongo del lado de la administración, que es el trabajo también que nos toca a nosotros, o sea, la administración, y lo digo mirando a cámara, ¿no? Sabemos de sobra que la Administración de Madrid necesita más personal, porque están saturadísimos. Ya hay determinados distritos, como el Distrito Centro, Distrito de Salamanca, Distrito de Chamartín, no me quiero dejar ninguno, pero están hipersaturados. No tiene el mismo trabajo el Distrito de Chamartín en estas cosas o el Distrito Centro que el Distrito de San Blas, ¿vale? Es evidente que el trabajo, el volumen que mueven unos distritos y otros es muchísimo mayor. Y claro, ellos trabajan con ese plazo, que en el Distrito Centro te exigen ese plazo porque están saturadísimos y son gente que trabaja, y yo he recibido autorizaciones a las 7 de las 8 de la tarde, lo cual quiere decir que están trabajando a las 7 de las 8 de la tarde, que no es que se hayan ido a tomar café y no vuelvan en todo el día, pero es verdad que por otro lado nosotros, la parte de la empresa privada, necesitamos pues seguridad jurídica para poder realizar un evento. No me puedo sentar con un cliente y decir, bueno, depende de la discreción del concejal o concejala. Ostras, ¿cómo que de la discreción? Claro, esto se lo cuentas a un tío en Londres o a un cliente en Alemania y te mira con una cara que dice, no entiendo nada de lo que me estáis diciendo. O sea, ¿cómo que depende? No depende si cumplo unos requisitos. Bueno, tenemos que cumplir unos requisitos por descontado, pero además dependemos de la opinión política o personal de una persona, ¿no? Entonces, esa parte es la que creo que esta ordenanza nueva que se redactará y se emitirá no tardando mucho, debería incluir, ¿no? Que tengamos todos esa seguridad y que cuando vayamos a ver a la marca A, B o C, pues le podamos decir, mira, si cumplimos estos requisitos, nos podemos instalar en este espacio. No tener,
como tenemos ahora, esa inseguridad de esperas, porque si el evento pesa más de 500 kilos, no lo puedo colocar en Colón, entonces me lo tengo que llevar a no sé dónde, lo tengo que hacer, ¿sabes? Entonces sería buenísimo que esta nueva ordenanza pues incluyera más personal o un personal específico para el tema publicitario y que no esté tan saturado y tan embotellado la administración, y por otro lado que tengamos seguridad todas las agencias y clientes para poder hacer esto. Para mí, perdona, quizá las dos cosas para mí más importantes de este asunto son, por un lado, el lugar donde nos colocamos las agencias frente a nuestros clientes cuando le damos esta información que en muchos casos no conocen y que tú le tienes que explicar a ese cliente en Londres o en Barcelona, que viene a pasar, o en Murcia, ¿no? Un cliente de fuera que viene a Madrid, tú le explicas cómo funcionan las cosas aquí, te dice, pero es que en mi ciudad no funciona de esa manera. Dice, ya, pero en mi ciudad funciona de esta manera y en este distrito además funciona de esta manera. Y como bien dice Alberto, igual te encuentras 15 días antes del evento y no puedes hacer el evento por lo que sea. Y al final, por un lado esto, cómo nos colocamos frente al cliente a nivel profesional, tiene que confiar mucho en ti el cliente para realmente creerse esto, porque es un poco increíble muchas veces. Por suerte ha evolucionado muy bien y estamos en un buen momento. La segunda parte es la referente a la carga de trabajo que tienen esos técnicos, que a veces cuando hablamos de funcionarios pues no decimos lo adecuado, ¿no? Y en este caso esos funcionarios trabajan muchísimas horas, van a ver el proyecto a las 7 de la tarde, el evento arranca por la noche y van a ver cómo ha quedado el espacio. O sea, te encuentras con gente súper profesional que hace las cosas muy bien y que en realidad lo único es que intentas hacer bien su trabajo, pero no llega, no le da tiempo. Entonces, bueno, creo que... Sí, por lo que dices, entiendo que los técnicos al final van in situ a comprobar si tú, todo lo que has presentado y que has dicho que ibas a hacer, ¿no? Los metros que vas a ocupar, lo que has montado, pues que coincide con lo que... Sobre ese tema no sé si os ha pasado alguna vez, quizás no lo queréis comentar, porque entiendo que las denuncias pueden ser relativamente elevadas. Uno, obviamente si haces el evento sin autorización, y dos, si haces algo para lo que no tienes permiso, porque si me invento, no sé, pones drones, aunque solo gestiona de manera independiente la empresa de drones, pero puede ser un ejemplo, o si estás ocupando una zona que no has dicho que ibas a ocupar, o... Bueno, si no te dan autorización, quiero decir, si hay una inspección, que normalmente la debería haber en la mayoría de casos, no siempre la hay, pero la debería haber, y tú vas a abrir la puerta del evento, por decirlo de alguna manera, vas a inaugurar, y el paso entre tal monumento y tal bordillo no has dejado el adecuado, y has puesto ahí un aseo químico, y no pasó una silla de ruedas, pues el evento no se debería abrir, y tiene sentido que no se abra. O sea, yo creo que hay pues esa flexibilidad, ¿no?, que comentaban ellos. Si es flexibilidad, el técnico entenderá que tiene que haber un pasacables y que ese pasacables solo puede pasar por ahí, pero si no hay flexibilidad, el técnico te puede decir, no, es que esto es un elemento que impide el paso a una silla de ruedas y por lo tanto no puedes abrir. O sea, no es tanto la multa, sino que no te permiten abrir la puerta. Y esto sí que pasa, que no te permiten abrir la puerta. ¿Te ha pasado a ti también, Marga, en algún evento como...? No. ¿No? Pero habéis visto a los técnicos, ¿los sí, conocéis? O sea, el que vengan los técnicos, que te miren. Sí es cierto que he tenido la suerte de que en ningún momento me han dicho, oye, esto se para o no avanza, ¿no? Pero te puede pasar. Sí, cambia esto. O sea, ¿no? Tienes que intentar llevarlo todo tal y como estás diciendo y cumplir al máximo y bueno, en caso de que por alguna circunstancia no puedas cumplir, bueno, pues porque de repente habías planteado una cosa, haces tu prospección, lo miras y luego cuando llegas al montaje, bueno, pues han modificado porque han decidido abrir lo que sea en la calle. Entonces, bueno, pues tienes que alterar, ¿no? Siempre que ofreces una alternativa, por norma general, el técnico, si es una alternativa lógica, lo suelen aceptar y lo suelen entender. Sí, porque en los montajes al final hay cosas que hay que pues, variar un poquito, claro, por lo menos, sí. Cosas que ya ves in situ. Alberto, no sé si nos puedes decir más o menos... Bueno, el tema de las sanciones, sí. Que es una duda que nos surge y nos preguntan muchas veces las agencias, nos dicen, oye, si hacemos, ¿y cuál es la sanción? Bueno, pues... lo de antes, las sanciones en cada ciudad es un mundo, porque al final hablar de Madrid solo es como cerrar el círculo, y cada ciudad tiene una sanción diferente. En Madrid las sanciones son súper complejas, ¿vale? Porque todo lo que está relacionado con publicidad no solamente entra la ordenanza de publicidad, sino que entra también si afecta al patrimonio, que ahí entra Comunidad de Madrid, si afecta a la seguridad ciudadana, que ahí puede entrar hasta Policía Nacional o Ministerio del Interior, si afecta al medio ambiente, ahí entra la Concejalía de Medio Ambiente. Sí, entonces, no es que te pongan una multa
unas se van sumando, ¿no? Una, otra. Las que relativas a la ordenanza de publicidad exterior, lo que dice la actual ordenanza, la del año 2009, dice que hay dos tipos de infracciones leves, o sea, tres tipos de infracciones leves, graves o muy graves, que van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros, ¿vale? A lo cual sumas otras en caso de que se estén incumpliendo, que normalmente se incumplen muchas más cosas, entre ellas la de medio ambiente y seguridad ciudadana, siempre está metida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más grave muchas veces? Porque esto una gran multinacional escucha y dice, bueno, 30.000 euros pues los puedo asumir, ¿no? A lo mejor el problema no es la sanción económica. El principal problema que existe y que existe para las agencias también es que la sanción no va a la agencia, ¿vale? Lo que hace el Ayuntamiento de Madrid es te comunica, yo veo anunciado la marca X y entonces le comunico a esa marca que he visto que tienen instalado un evento en la vía pública y que ese evento que tiene instalado en la vía pública no tengo constancia de que tengo autorización. ¿Qué hace en ese caso? Se pone en contacto, lo comunica y dice, oye, pásame la autorización, si no me la pasas en un plazo X, inicio un proceso sancionador, ¿vale? Por lo tanto, se entera el anunciante de que has hecho las cosas mal si no está informado. Y luego, como estábamos hablando de las autorizaciones discrecionales, lo que suele suceder es que te cogen la matrícula y la agencia A y el anunciante B pues ya no trabajan en el Ayuntamiento de Madrid durante X tiempo. Nunca o X tiempo. ¿Sucede habitualmente esto? Pues hombre, no sucede habitualmente, pero conocemos casos que sí ha sucedido, ¿vale? Entonces, claro, que le digan a una marca no puedes trabajar en el Ayuntamiento de Madrid porque hemos hecho una cosa ilegal, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Y es mejor hacer las cosas legales. Es verdad, y en esto no engaño, que en esa falta de personal que tiene la administración muchas veces le cuesta ir detrás de las sanciones. Y no es tan fácil sancionar a una determinada empresa porque ha hecho una determinada cosa, que muchas veces tienes autorización para hacer algo, pero no para hacer todo lo que hiciste, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí te puedes volver un poco loco. Pero esas sanciones existen y te pueden sancionar con que dejes de trabajar en la vía pública en Madrid, lo cual pues no es lo más agradable. Pues supongo que nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Con evitar las sanciones y con intentar hacer las cosas bien. Espero que la guía que ha sacado el Ayuntamiento de Madrid con el Convention Bureau os ayude. Espero también que la nueva ordenanza mejore la situación y que salga ya si puede ser este año. Y muchísimas gracias a los tres. Espero también que los oyentes pues hayan aprendido un poco y hayan resuelto dudas con esto. Y nada, nos vemos en la próxima. Esto es el podcast de Evento Plus.